Hola chicos, les doy la bienvenida a la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el filósofo Immanuel Kant. Kant pertenecía a un movimiento muy importante que se va a dar en la modernidad y esta es la Ilustración o Aufklärung. La Ilustración es un movimiento cultural que se basa en la razón, la cual debe ser aplicada en todos los ámbitos de la vida. Socialmente fue una expresión cultural de la burguesía que estaba en ascenso y se proclamaba en contra de los monarcas y aristócratas. Por ende, se comienza a pensar en lo democrático y que el poder debía ser del pueblo. Entonces, podemos decir que es un movimiento cultural que propugna la razón en todos sus aspectos en la vida, una expresión cultural de la burguesía opuesta al absolutismo político y opuesta a los privilegios aristocráticos. Kant escribe un ensayo donde se pregunta ¿qué es la ilustración? Como respuesta, nos dice que la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. Esta incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su propia inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo, de ella sin la tutela de otra persona. Entonces, ¿qué es lo que nos propone aquí Kant? Sapere aude. Ten el valor de servirte de tu propia razón. Y ese es el lema de la Ilustración. ¿Cuáles son las causas por las que el hombre no se sirve de su propia razón? Se pregunta Kant. La pereza y la cobardía. Esa es la causa de que gran parte de los hombres continúan en su estado de pupila. Nos dice Kant, es tan cómodo no estar emancipado. Esto nos lleva a pensar que en la época de Kant, finales del siglo XVIII, los humanos se guiaban mucho por las autoridades y guiaban sus vidas ciegamente obedeciendo a esas autoridades sin querer pensar por uno mismo. Me suena que pasa lo mismo hoy. Continuando con el análisis del texto de Kant, entonces podemos decir de que existe algo así como una minoría de edad que sería el no tener el valor de hacer uso de nuestra propia razón. Pero, ¿por qué no tenemos ese valor? ¿Qué es lo que nos impide? Básicamente la comodidad de no estar emancipado. Como nos dice Kant, es tan cómodo no estar emancipado. Si otro puede pensar por mí, otro puede hacerlo por mí, ¿para qué pienso? ¿Para qué? ¿No? Entonces, la pereza y la cobardía. Si puedo pagar, no me hace falta pensar. Nos sometemos a otro para no tener que pensar. Esa sería la minoría de edad. Ahora, con el tema de la mayoría de edad, es aquel que ha tenido el valor y la valentía de servirse de su propia razón, que es atrevernos a pensar por nosotros mismos. ¿Qué nos dice Kant? De que muy pocos han logrado superar esa incapacidad. Hay quienes no quieren que nos emancipemos para poder conservar su dominio sobre nosotros. Luego de entontecernos, palabra utilizada por Kant, nos amenazan y nos muestran los peligros. Pero estos peligros no son tan graves si nos llevan a aprender a usar nuestra propia razón y poder caminar por nosotros mismos, poder caminar solos. Ahora, podemos preguntarnos, ¿hay algún tipo de condición necesaria para que se dé la ilustración? Sí. ¿Y cuál es? Es la libertad. Es la libertad de hacer uso público de la razón. Y esta libertad debe estar permitida a todos los hombres. Y esto es lo único, nos dice Kant, lo único que puede traer ilustración. ¿Qué sería el uso público de la razón? Es aquel que en calidad de maestro se puede hacer de la propia razón ante el público del mundo de lectores. Por ejemplo, al oficial no se le puede negar que en su calidad de entendido haga observaciones sobre las fallas que descubre en el servicio militar. Eso es hacer uso público de la razón. Por otro lado, tenemos el uso privado. ¿Qué sería el uso privado? Supongamos que el mismo oficial puede hacer, es lo que el mismo oficial puede hacer en su calidad de funcionario.
Por ejemplo, un oficial que recibe una orden de un superior no se puede poner a argumentar sobre la pertinencia o no de esa orden, simplemente tiene que obedecer. En mi calidad, por ejemplo, de docente, yo no me puedo poner, cuando a mí me llega una disposición, yo no me puedo poner a argumentar sobre la pertinencia o no de aplicar esa forma de hacer las cosas, pero sí en mi uso público. Yo simplemente lo tengo, en mi uso privado lo tengo que hacer porque lo manda un superior. Ahora, en el uso público, yo sí puedo hacer ciertas observaciones o fallas que descubran esa disposición. ¿Se comprende? Por último, Kant se pregunta, ¿vivimos en una época ilustrada? Su respuesta es no, pero sí en una época de ilustración. Falta aún para que los hombres se sirvan de su razón sin acudir a la tutela, pero cada vez son menos los obstáculos para que esto suceda. Ahora, mi pregunta es, ¿ustedes creen que hoy, 2020, 2020, vivimos en una época ilustrada? A pensar. Espero la clase de hoy haya servido para comprender mejor esta parte de Kant y invitarlos también a sapere aude, a que hagan uso de su propia razón, sobre todo en esta época en la que nos encontramos trabajando a través de la virtualidad y que salir de la tutela hace falta y es necesario. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima clase.